Quisiera para comenzar nuestro tema en esta mañana, leer con ustedes juntos un versículo en el libro de Proverbios, en el capítulo 15. Libro de Proverbios, capítulo 15, y el versículo 23. Y dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Por favor, todos juntos, al unísono. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Que el Señor bendiga este versículo en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, hemos nosotros visto que seguir los delineamientos bíblicos es el único camino a través del cual nosotros podremos ser capacitados y preparados y equipados para poder contrarrestar, en primer lugar, las tendencias naturales que nos presionan desde adentro y las tendencias sociales que nos presionan desde afuera y que están destruyendo nuestra familia. Y también, en segundo lugar, a través de los principios bíblicos es que nosotros podemos edificar un hogar que tenga seguridad, solidez, significado y estabilidad. Y es por eso que con la ayuda del Señor y con el temor de Él estamos tratando de establecer una serie de principios sacados de las Sagradas Escrituras para poder comprender el diseño de Dios para la familia, para poder entender y comprender el diseño de Dios para la familia. Y ya hemos enunciado nosotros 6 principios que ustedes pueden reverlos y reconsiderarlos. Y esto nos llevó al principio número 6, que el matrimonio es una institución divina. Y hemos estado considerando últimamente el matrimonio y sus principios bíblicos. Y nos hemos preguntado cuáles eran aquellas condiciones que hacían felices a la primer pareja. Y hemos visto 7 condiciones exteriores que resguardan al diseño de Dios. Por ejemplo, hemos visto que el matrimonio es una institución divina, que el matrimonio es un acto divino, que es una relación más fuerte e íntima que la de los padres y los hijos, que el matrimonio es una unión vital, que es una unión tripartita, que el matrimonio es un complemento armonioso y que el matrimonio es una unión indisoluble. Ahora mi pregunta, o la pregunta en mi corazón es esta. Esta ya es el 11º mensaje sobre la familia. Y yo quisiera preguntarle a mis hermanos, ¿realmente al considerar este tema estamos haciendo progresos en nuestras relaciones matrimoniales? ¿O es que realmente se están produciendo algunos desastres a pesar de lo que estamos considerando? Es decir, hemos escuchado nosotros la palabra de Dios simplemente y ha entrado por un oído y seguimos haciendo lo que nos parece impulsado por nuestra carne. ¿O realmente usted está considerando estos principios con el temor del Señor? Cada vez que estudio o cada vez que yo considero este tema, arrodillo delante del Señor para pedirle que me dé sabiduría. ¿Usted está haciendo lo mismo? ¿O a pesar de lo que dice el Señor, todavía usted sigue presionando con su orgullo, con su insensibilidad espiritual? Y tiene luchas con su esposo o lucha con su esposa. Mi pregunta, mis hermanos, ¿realmente es de valor la consideración de la palabra de Dios o no? Esta es una pregunta que queda en usted responderla. Pero hemos visto también nosotros 7 condiciones interiores que realmente cumplía aquella primera pareja en el Edén. Y esto nos llevó a la consideración del principio número 7. La felicidad es un subproducto de la obediencia. ¿Por qué eran ellos felices en el Edén y nosotros no?
simplemente porque el orden moral y espiritual en que ellos se desenvolvían, en el caso nuestro ahora, se han desvirtuado en algún aspecto de nuestra relación o interacción matrimonial o familiar. ¿Y cuáles eran entonces esas condiciones o cosas que yo ahora estoy violando que no existían en aquel entonces? Y así hemos visto nosotros que en el Edén y en el primer matrimonio diseñado por Dios, a lo menos detectamos 7 condiciones básicas que vamos a llamarles interiores. En primer lugar, había amor en la primera pareja. Un amor espontáneo y que hemos definido al menos en 2 aspectos. Un amor único y un amor completo. Segundo lugar, había allí complementación mutua. Y esto sugiere en primer lugar correspondencia, en segundo lugar reconocimiento de las diferencias. Estamos repasando solamente, hermanos. En tercer lugar, hemos detectado que en aquel primer matrimonio había pureza. Y eso significa ausencia de pecado que involucra primero una pureza mental, o sea, una mente sana y limpia. Segundo lugar, pureza física, o sea, un cuerpo libre de lo que nos dice Gálatas, el capítulo 5, 19. Libre del adulterio, libre de la fornicación, libre de la inmundicia y la lascivia. En cuarto lugar, hemos visto que en aquella primera pareja había ausencia de temor. Y este temor se produce por 3 cosas. Primero, por falta de arrepentimiento. En segundo lugar, por terror del juicio de Dios. En tercer lugar, por un sentido de culpabilidad. Pues eso es lo que está pasando en su matrimonio. En quinto lugar, carencia de enojo. O sea, este enojo que de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos lleva en primer lugar a pecar, a decir palabras, decir groserías y cosas ofensivas. En segundo lugar, este enojo que da origen a rencores y resentimientos porque no se arreglan inmediatamente y se deja que el sol se ponga sobre ese enojo. Y la verdad, mis queridos hermanos, que yo no sé cómo algunos matrimonios pueden estar días, semanas y algunas veces meses sin dirigirse la palabra, aumentando la tensión y eliminando completamente la comunicación. Y en tercer lugar, con este enojo muchas veces nosotros damos lugar al diablo y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios. En sexto lugar, en aquella primera pareja había comunión. Y hubiera deseado realmente hablar un poco más de eso, pero voy a resumir porque el tema de hoy es diferente. El tema de hoy es la comunicación en el matrimonio. ¿Qué significa la comunión? Comunión significa al menos 2 cosas. Un sentido de la presencia del Señor. La primera pareja, si usted lee Génesis capítulo 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Había una comunicación con el Señor. Mire, algunos piensan que realmente la comunión con Dios es solamente para los sacerdotes, para los pastores o para los curas y las monjas. Y eso no es así, porque el Señor no se presenta en el día de hoy en teofanía como en el Edén. Pero Él nos ha dado su palabra para que podamos hablar con Él, para que podamos darles gracias a Él, para que podamos consultarle a Él, para que podamos vivir en su presencia. Y en segundo lugar, comunión significa una relación a través de la oración. Alguien dijo que es imposible pelear con la mujer con quien oramos todos los días. Y quiero decirles, mis hermanos, que si usted tiene problema en su matrimonio, casi seguro es que usted de la noche no se arrodilla con su cónyuge para orar. Casi seguro. El doctor Rodolfo Byron, jefe de cirujano del hospital de cáncer aquí de City Hope o Los Ángeles, él decía que su matrimonio cambió cuando él aprendió a orar con su esposa en una forma conversacional. Él oraba
a la noche antes de acostarse, y su señora, después de que hacía mención de un objeto de oración, su esposa oraba por lo mismo. Después él oraba de otra cosa, su esposa oraba por lo mismo. Y así hasta cubrir 5 o 10 cosas elementales. Después, al otro día, ella era la que oraba y él oraba por lo mismo. Y ella tenía que considerar 5 o 6 o 10 cosas diferentes y oraban juntos. Dice, al final de un tiempo, los dos teníamos las mismas cargas, los mismos deseos y los mismos sentimientos, proyectos y planes también en nuestra vida. Comunión. Y ahora vamos a considerar la séptima marca del porqué de la felicidad del primer matrimonio. Comunicación. Y anote ahora el principio número 8 que vamos a considerar. La capacidad de comunicación es el ingrediente aislado más importante en nuestra relación familiar. Lo repito. La capacidad de comunicación es el ingrediente aislado más importante en nuestra relación familiar. Fíjese usted que la comunicación es un aspecto esencial de todo ser humano. Es una de las diferencias significativas entre los animales y el hombre. Es decir, que el hombre tiene un deseo innato de comunicación, primero con Dios y también con los demás. Ahora, cuando hablamos de comunicación, algunos no entienden qué es eso, porque también llamamos comunicación, ¿no es cierto?, a la transportación, a los vehículos, etcétera, etcétera, medios de comunicación. Pero ahora vamos a hablar del medio de comunicación familiar y especialmente matrimonial. ¿Cuál es la función primordial de la comunicación? Y quiero decirles, mis hermanos, que vamos a empezar muy despacito y bien de abajo para que entendamos los términos con que nos vamos nosotros a entender en estas 2 o 3 clases que siguen. Cuando dos personas comienzan una relación, hay siempre un vacío entre ellas. Es decir, un muchacho le gusta a una señorita y empiezan una relación. Pero ni el muchacho conoce a la señorita, ni la señorita conoce al muchacho, pero los dos se gustan. Entonces ahí tenemos nosotros el comienzo de una relación, pero hay un vacío allí en el medio. Y el vacío es la falta de entendimiento mutuo, claro, porque simplemente no se conocen. Entonces ahí está el vacío. ¿Cuántas cosas del pasado, cuántas cosas de su familia no conoce una persona de la otra? ¿Cuánto de su carácter, cuánto de sus reacciones? Hay un vacío allí. ¿Se da cuenta? Toda relación comienza con un vacío, y que es la falta de entendimiento mutuo. Ahora escuche esto. Si ese vacío no se cubre, puede llegar a causar malas interpretaciones y distanciamiento entre las dos personas. De manera que es función de la comunicación estrechar el vacío entre las personas para que haya el mínimo de distancia psicológica entre ellas. Ese es el medio, la función de la comunicación. Entonces, ¿por qué nos comunicamos? Porque tenemos una profunda necesidad de relacionarnos unos con otros y de ser unos con la otra persona. Pero ¿qué pasa? Fíjese que aquí surge el primer problema. Aquí viene lo que podemos llamar ambivalencia. A este punto, el problema que surge es que aunque deseamos intimidad emocional, al mismo tiempo le tenemos miedo. ¿Se da cuenta? Usted desea tener una relación con la otra persona, pero al mismo tiempo tiene miedo de la intimidad. Y es esta ambivalencia o tensión entre el deseo de intimidad y el miedo de descubrirnos el que provoca las dificultades que muchas personas experimentan al tratar de desarrollar relaciones significativas con otros. Ahora, ¿por qué es esto? Fíjese usted, porque para la mayoría de las personas
Es más amenazador y traumático el desnudarse psicológicamente que el desnudarse físicamente. ¿Se da cuenta? La mayor parte de las personas no quieren descubrir su interior. Eso significa desnudarse, que lo conozcan, lo que usted realmente es, lo que realmente piensa, cómo razona, cuáles son sus deseos y sentimientos. Eso es desnudarse. Y la mayoría de nosotros no queremos desnudarnos. De manera que usted ahora percibe dónde comienza el problema de la comunicación. Y James Hamilton dice en su libro, el revelarse uno mismo como en realidad es el último de la desnudez. Más que desnudarse físicamente, el sumum de la desnudez es desnudarse psicológicamente. Ahora, fíjese que es por esta razón que nosotros queremos amar. Y en verdad, todo hombre o mujer tiene una profunda necesidad de amar y de ser amado. Pero aquí viene el problema. El problema es que el temor por amar es mayor que la necesidad de amar. Y por eso nos encontramos psicológicamente separados el uno del otro. Ahora, escuche esto, mis hermanos. Cuando las personas en relación no se están comunicando, aunque vivan juntas, están separadas. Dicho de otro modo, aunque geográfica y físicamente estén juntas, están separadas emocionalmente. ¿Usted entendió? De manera que la función de la comunicación es estrechar el vacío para que las dos personas puedan verse y sentirse una a la otra como son, de una forma fácil y también directa. Fíjese que según un estudio hecho recientemente, el matrimonio tipo ocupa solamente 26 minutos por semana conversando de cosas verdaderamente importantes. ¿Qué le parece a usted? Por semana, marido y mujer se juntan solamente 26 minutos para hablar de cosas importantes. Ahora, si esta es la verdadera situación existente, la magnitud de falta de comunicación es de proporciones realmente catastróficas. ¿Cómo usted puede conocer a una persona profundamente si pasa solamente 26 minutos por semana conversando de cosas importantes con ella? Cuénteme usted. Y resulta que muchas veces yo tengo que ver con matrimonios en el cual el esposo trabaja por la mañana y la mujer trabaja por la tarde y no se ven durante toda la semana. Y después nosotros queremos que no haya problemas en el matrimonio. Mis queridos, eso es imposible. Y si usted ama a su esposo o ama a su esposa, usted ama a su hogar y la vida matrimonial, usted tiene que poner prioridad en sus horarios. Porque usted está cortando la comunicación, que es una de las cosas más importantes de nuestra vida de relación. Fíjese que un experto sugiere que el 50% de los matrimonios tienen serios problemas de comunicación. ¿Escuchó usted? El 50% de los matrimonios, serios problemas de comunicación. Y los psicólogos y consejeros matrimoniales dicen que la gran mayoría de las parejas que vienen por consulta a la oficina tienen dos problemas que son típicos. El primero, el problema financiero, y el otro, el problema de comunicación. Y muchas veces el problema de comunicación es mucho más grande que el otro problema, el financiero. Porque el problema financiero muchas veces es el resultado de la falta de comunicación. Y lo que es peor es que si no es el problema de comunicación, estrictamente falta de comunicación total, por lo menos es una comunicación inadecuada o insuficiente. Fíjese usted que una pareja viene al consejero
Se sientan allí detrás del escritorio y allí ella, en términos muy sentidos y amargos, dice: estoy segura de que mi marido me está engañando, porque ha estado sacando dinero del trabajo extra y yo sé que se ha estado robando ese dinero. Ahora, los dos venimos aquí para verlo a usted, porque yo quiero saber qué está haciendo con ese dinero. Entre paréntesis, esta señora por 4 o 5 meses había estado tragándose este problema sin comunicarlo, lo había estado guardando en su corazón y como resultado estaba albergando una amargura cada vez mayor. Muy bien, entonces el consejero da vuelta a su cabeza y lo mira al esposo. Y entonces le pregunta: Juan, ¿qué hizo usted con el dinero? ¿Es verdad lo que dice su esposa, que usted está sacando ese dinero, lo está robando? Entonces Juan mete la mano al bolsillo lentamente y saca la billetera y busca en un compartimento medio secreto de la billetera y saca el dinero y le dice al consejero en presencia de su esposa: acá está todo el dinero. Efectivamente, yo lo estuve sacando, pero lo estaba guardando para hacerle un regalo a mi esposa para su aniversario. ¿Qué le parece a usted? Un problema por falta de comunicación. Fíjese que María estaba dispuesta aquí a romper su matrimonio basado en una errónea suposición y un completo malentendido. Y hasta ese momento no había compartido con su esposo ni siquiera una sola vez el problema que albergaba en su corazón. Este es un ejemplo, y usted en su matrimonio tiene muchos, estoy seguro, del problema de falta de comunicación. Y que en el caso de este matrimonio, al fin y al cabo, era el resultado de una pobre confianza mutua que se había albergado porque otras cosas sucedieron en el pasado. Mis queridos, para que haya buenas relaciones en la familia, es necesario conocerse unos a otros. La vez pasada, una hermana me dijo: aunque llevamos más de 20 años de casados, me siento como si estuviera viviendo con un desconocido. ¿Qué le parece? Un matrimonio, viviendo 20 años debajo de un mismo techo y no se conocía. Estaba viviendo con un desconocido. Esta declaración ilustra tanto la falta como la necesidad de la comunicación. Ahora, yo quisiera, para entendernos mejor, definir un poquito este término. ¿Qué es lo que significa comunicación? Escuche, la comunicación es el intercambio de ideas entre dos personas y la manera de conocerse mutuamente. Esta es una definición. Otra definición puede ser: comunicación es un proceso verbal o intuitivo de compartir información con otra persona de tal manera que ella comprenda lo que yo digo. Eso es comunicación. O si usted va al diccionario, puede encontrar lo que yo encontré. Comunicar es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Eso es comunicación. Ahora, hay varias clases de comunicación entre nosotros. Y todos están de acuerdo de que hay dos clases básicas de comunicación. Primero, la comunicación verbal y en segundo lugar, la comunicación intuitiva o no verbal. Es decir, nosotros nos comunicamos por los 5 sentidos. Y la comunicación verbal utiliza 2 de estos sentidos. En primer lugar, el hablar y en segundo lugar, el oído. Y la comunicación intuitiva se basa en la vista, en el olfato y el tacto. Ahora, nosotros no vamos a referirnos específicamente a este tipo
o de comunicación no verbal, aunque nosotros sabemos muy bien que una persona puede, a través de su mirada y de su tacto, transmitir informaciones importantes. Por ejemplo, si a un muchacho le gusta una señorita, le cierra el ojo, y eso significa un mensaje impactante. ¿Y cuántos matrimonios comenzaron solamente con un cierre de ojito? Es decir, la comunicación no necesariamente tiene que ser verbal. O algunas veces un muchacho le dio la mano a una señorita y de paso se la acarició. Y no le dijo nada, pero se transmitió el mensaje, ¿no es cierto? Ese es el mensaje intuitivo. Esa es la comunicación no verbal. De manera que es muy importante saber interpretar una mirada, la fragancia de un perfume, la inflexión de la voz, el apretón de la mano, etcétera, etcétera. Y no percibir estas cosas impedirá el intento de lograr una relación íntima. Entonces vamos ahora a considerar solamente la cosa más importante, que es la comunicación verbal. Los expertos dicen que el arte de la comunicación contiene 3 elementos. Y yo quisiera que usted se vaya a su casa, al menos con este bosquejo en su cabeza. Contiene 3 elementos básicos. En primer lugar, el hablar. En segundo lugar, el escuchar. Y en tercer lugar, el comprender. ¿Entendió? Toda comunicación tiene estos 3 elementos. Primero, el hablar. Segundo, el escuchar. Tercero, el comprender. Ahora, esto significa que la comunicación es un proceso. La transmisión del mensaje comienza con el hablar. El doctor Howard Hendricks dice, hablar es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero comunicarse es un trabajo difícil. Es decir, todos podemos hablar, y especialmente las damas. Las mujeres hablan con mucha facilidad, hablan mucho algunas veces, pero simplemente el hablar no garantiza la comunicación, ¿no es cierto? Fíjese usted que se ha estimado que desde el primer buenos días a la mañana hasta el último buenas noches, antes que nos vamos a dormir, una persona normal entabla al menos 30 conversaciones por día. Claro que algunas mujeres más habladoras pueden entablar hasta 50, me imagino. Y alguien dijo que si nosotros pudiéramos escribir lo que hablamos, podríamos compilar de 50 a 60 páginas por día. Y en un año podríamos escribir 264 libros de 200 páginas cada uno. Y por supuesto, si usted habla como John MacArthur, usted puede todavía escribir más. Se estima que cada uno de nosotros en una edad promedio, ¿no es cierto? O una extensión promedio de vida, puede gastar 13 años de la vida hablando. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted hablar por 13 años sin parar? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, digamos, durante toda nuestra vida, 13 años. Hace poco un astronauta dijo que se estima que el hombre medio habla 25,000 palabras por día. Y que la mujer medio o promedio habla 30,000 palabras por día. Y él agregó al final, dice, desafortunadamente cada día, cuando yo llego a mi casa, después de haber hablado mis 25,000 palabras, me encuentro con mi esposa que empieza a hablar las 30,000. Es un problema la comunicación. Fíjese lo que dice Mateo, el capítulo 12, y el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis queridos hermanos, no se trata de hablar, y no se trata de hablar palabras ociosas, porque de cada palabra que salga de la boca vamos a dar nosotros cuentas a Dios. Ahora, esto significa que estamos nosotros, mis hermanos, sumergidos en un mundo de palabras.
Usted prende la televisión y son palabras y palabras. Prende la radio, palabras y palabras. En el trabajo, palabras y palabras. Y la comunicación va y viene. Vivimos sumergidos en un mundo de palabras. Palabras y más palabras. Ahora, fíjese usted. A pesar de tantas palabras, sin embargo, hay un terrible problema de falta de comunicación. Ahora, ¿por qué entonces es tan difícil comunicarse? Ahora, si usted se detiene a pensar por un momento, se va a dar cuenta del porqué de tantos problemas y malentendidos. Cuando usted habla con otra persona, hay al menos 6 mensajes que pueden transmitirse. Escuche esto. Primero está lo que usted quiere decir. ¿Ok? Eso está en su mente, en su corazón. Primero, lo que usted quiere decir. Segundo, lo que usted dice realmente con su boca. Y muchas veces lo que usted quiere decir y lo que dice no están paralelos. En tercer lugar, está lo que su interlocutor oye. ¿Se da cuenta? Se empieza a complicar la cosa. Primero está lo que yo quiero decir, después lo que realmente digo, después lo que el interlocutor oye. Cuarto lugar, lo que el interlocutor cree que oye. En quinto lugar, lo que su interlocutor dice sobre lo que usted dijo. Y en sexto lugar, está lo que usted cree que su interlocutor dijo acerca de lo que usted dijo. Esto ilustra el hecho de que la comunicación es una tarea a veces muy difícil de realizar. Por ejemplo, es un sábado a la tarde y entonces el esposo, especialmente si es argentino, prepara un rico asado. Entonces invita a la esposa a sentarse a comer el asado. Está la mesa tendida, están los dos solitos, los hijos se fueron, el asado está riquísimo, se sientan allí en la mesa, uno al lado del otro. Si son creyentes, dieron las gracias ya. Entonces, la señora corta un pedacito, lo mete a la boca y ella quiere decir, escuche esto, quiere decir que el asado está tiernito. Pero en realidad dice, querido, ¿dónde compraste esta carne? Entonces el marido oye que hay problema en el lugar donde se compró la carne. ¿Sabe? Entonces lo que el marido cree que oye es que la carne está dura. Entonces, lo que el marido dice acerca de lo que ella dijo es, ¿por qué me preguntas eso? ¿Acaso no te gusta el asado? Entonces lo que ella dice acerca de lo que él dijo es, no querido, solamente quería decirte que el asado está muy tierno. Mire, una simple conversación y usted tiene 6 mensajes diferentes. Por eso es que es difícil la comunicación. Ahora, mis queridos, honestamente, ¿le resulta difícil la comunicación con su cónyuge? Honestamente. ¿Tiene su cónyuge dificultades para comprender lo que usted dice o quiere decir? ¿Qué opina su cónyuge acerca de su habilidad para comunicarse? Estas son preguntas que usted se tiene que hacer. Porque a lo mejor los problemas gigantes del día de hoy son problemas pequeños de comunicación del día de ayer. Y el divorcio que se avecina a lo mejor fue originado por una mala palabra o por una mala expresión hace algunos meses. ¿Dónde está el problema de comunicación? El problema de comunicación comienza, entonces hemos dicho, con el hablar, sigue con el escuchar y después comprender. Hablar es donde comienza y allí tenemos nosotros el primer problema que encarar.
Venga conmigo a Santiago, el capítulo 3. Y no vamos a hacer un estudio de esto, simplemente vamos a repasar lo que ustedes ya conocen. Santiago, el capítulo 3. Fíjese lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí tenemos nosotros que la lengua se compara al freno de los caballos en primer lugar y después al timón de los barcos. Fíjese usted, un barco tremendo de grande, que puede tener 1 o 2 cuadras de longitud, está dirigido por un pequeño timón que puede tener solamente a lo mejor 1 metro de dimensión. ¡Qué comparación! Es lo mismo todo un cuerpo con la lengua. Y así como un timón puede dirigir un barco, y así como el freno de los caballos siendo tan pequeños puede dirigir el curso de su carrera, así también lo que el marido y la mujer se dicen entre sí pueden hacer virar el matrimonio en diferentes direcciones. ¿Se dio cuenta usted? Este es el poder de la lengua. El poder de la lengua, mis queridos hermanos, puede construir su matrimonio o destruir su hogar. Y hay muchas mujeres que con sus lenguas tan ligeras están destruyendo su matrimonio, están destruyendo su familia. Y también hay muchos hombres deslenguados que dicen cosas que no tendrían que decir, ¿no es cierto? Usando mal la lengua y en vez de usarla en un poder para construir, la utilizan en un poder para destruir. Y yo veo también aquí, un poquito más adelante, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Fíjese que aquí a la lengua se la compara con la llama. Bosques inmensos pueden ser devastados por una simple chispa. El otro día se cayó un avión completo, capacidad para más de 100 pasajeros. ¿Sabe por qué? Porque un señor dejó en el baño un cigarrillo. Una chispa puede provocar un incendio y un desastre tremendo. Y mis queridos hermanos, un matrimonio puede ser dañado y hasta incendiado por una sola palabra o una expresión inapropiada. Y las palabras se propagan como el fuego, ¿no es cierto? Y cuando usted dijo una palabra o una expresión, ¿usted puede retirar esas palabras o borrar lo que se ha dicho? Imposible. Es como cuando usted tiene un almohadón de plumas y ese almohadón de pluma en medio del viento se rompe. ¿Podrá usted recoger todas las plumas y meterlas en el almohadón? No. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La dificultad de controlar la lengua encontramos aquí. Fíjese que el ingenio del hombre le ha permitido domar prácticamente toda clase de animales, en el cielo, en el mar, en la tierra. Sin embargo, ha fracasado en domar su propia lengua.
¿Y sabe lo que significa domar? Domar significa sujetar, significa controlar y significa hacer dócil un animal. El hombre puede domar muchas cosas y la mujer no puede domar su propia lengua. Y mis queridos, controlar la lengua debe ser el objetivo continuado de todo matrimonio. ¿Por qué? Porque con ella se ayuda o se estorba. Con su lengua usted puede curar o puede herir. Con su hablar usted puede edificar o destruir. Con su lengua usted puede animar o desanimar. Con su lengua usted puede acercarse o alejarse de una persona. Con su lengua usted puede edificar o destruir algo. Y mis queridos hermanos, si su hogar se está destruyendo, usted con su lengua puede edificarlo. Y el esposo o la esposa que no se limita o controla en lo que dice o habla sin pensar las consecuencias, está destruyendo su propio hogar, está destruyendo la comunicación. Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 20 dice así: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Usted escuchó lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí que el hombre ligero en sus palabras es un necio que no tiene esperanzas. De manera que si usted se dirige a su esposa y le dice que es fría, y le dice que es insensible, y le dice que es hipócrita, le dice que es sucia, que es puerca, que es un inútil, una cochina, ¿no es cierto? Usted tenga en cuenta que usted está cortando la comunicación, hiriendo a una persona y haciendo allí una separación tremenda que después le va a costar lágrimas poder nuevamente juntar y reedificar. Usted está destruyendo la relación. Primera Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3 y el versículo 10 dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. De manera que el control de la lengua es muy importante. Quiero decirle que el control de la lengua realmente solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando eso se produce, hay realmente felicidad en nosotros y también hay éxito en nuestras relaciones interpersonales. Mi querido, si usted se recuerda alguna vez en el pasado, especialmente cuando estaba de novio, ¿se recuerda esas conversaciones que tenía con la novia o el novio, tan hermosas cuando se juntaban y se escuchaban mutuamente y se iban a la casa satisfechos de haber tenido una linda conversación? Cuando nos comunicamos correctamente, se crea una situación mutuamente agradable. Y yo me temo que muchos de nuestros matrimonios, cuando se sientan, algunos no se sientan nunca, pero cuando se sientan, no se levantan de la mesa de haber tenido una charla agradable. Al contrario, se levantan con caras agrias después de haberse herido con palabras. Solamente cuando nosotros nos dirigimos con respeto a la otra persona y tenemos una real comunicación, entonces va a haber una situación de un mutuo agrado en nuestras relaciones. Proverbios 15:23 dice: y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿No es cierto? De manera que el primer elemento en la comunicación es hablar. Segundo elemento es escuchar. Espero que podamos ver los tres elementos hoy. Como es obvio, la comunicación requiere al mínimo dos personas, ambas que estén concentradas sobre la misma cosa, aquello que se está diciendo o considerando. Ahora, si el poder expresarse correctamente a través de nuestro hablar tiene sus serias dificultades, sin embargo, escuche esto,
Sin embargo, el problema más grande, a pesar de que el hablar tiene sus problemas, y bien grande como hemos visto, sin embargo, el problema más grande de la comunicación está en el escuchar. Usted puede hablar todo lo que quiera, pero si su interlocutor no está interesado en el tema, o si no tiene ninguna motivación para atender, la comunicación es imposible. Fíjese que, lamentablemente, las líneas de comunicación se rompen con frecuencia cuando los componentes del matrimonio no se escuchan mutuamente cuando habla el uno con el otro. Usted debe preguntarse a sí mismo o preguntarle a su cónyuge, cuando yo hablo, o cuánto de lo que yo hablo, ¿tú me entiendes? ¿Cuánto de lo que yo hablo tú me llegas a entender o captar? Fíjese que las estadísticas dicen que una persona suele oír solamente el 20% de lo que se habla. Así que imagínese, su esposo estuvo hablando con usted 1 hora. Usted atendió realmente 12 minutos. Escuchar. Difícil es escuchar. Si la comunicación tendría que ser exitosa, debiéramos nosotros preguntarnos, ¿soy yo un buen receptor? Para lograrlo, debo saber escuchar eficazmente. Proverbio, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18 y el versículo 13. Fíjese lo que dice acá. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué le parece? ¿Lo leo otra vez? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Vamos a comentarlo luego. Aquí quiero que nosotros hagamos una pausa para preguntarnos cómo podemos nosotros escuchar eficazmente. Alguien ha sugerido que escuchar atentamente con la boca cerrada es una básica habilidad comunicativa en el matrimonio. Así que para ser un buen escucha eficaz, usted debe aprender a escuchar con la boca cerrada. Mire, no sé si a usted le pasó, pero hay muchas personas que no dejan hablar, ni extender, ni explayarse con sus pensamientos sin ser interrumpido por la otra. Así que regla número 1 para escuchar eficazmente, especialmente a los argentinos chilenos, cierre su boca cuando hable con otra persona, escuche, sepa escuchar. Segundo lugar, no piense solo lo que va a decir cuando el otro termine de hablar, porque hay algunos que están acumulando presión, ¿no? Y está escuchando a la otra persona y no, está esperando que haga un suspiro y le descarga la batería. Santiago, capítulo 1 y el versículo 19. Santiago, el capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar es algo más que esperar cortésmente a que nos toque hablar. Es algo más que oír palabras. Y especialmente a mis queridos compatriotas. La vez pasada yo me reuní con un grupo de argentinos en una mesa grande. Mire, las conversaciones iban de la punta a la otra. Estaban conversando esta persona con esta persona con la otra de acá, esta con la de más allá. En la misma mesa había como 5 o 6 conversaciones al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo nos entendemos los argentinos? No sé, pero esa es la realidad. Escuchar, en realidad, es recibir y aceptar el mensaje tratando de comprender lo que la otra persona quiere decir, tratando de comprender.
y no solamente de escuchar así. Y yo con frecuencia oigo a los americanos y también a los latinos decir, sí, sí, lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Usted está hablando, y él, sí, sí, lo escucho. Como queriendo decir, sí, por lo menos tengo los oídos abiertos. Pero lo que está diciendo ni siquiera lo percibo. Realmente no estamos escuchando de verdad. Si nosotros no somos capaces de decir, comprendo el significado de sus palabras y lo que realmente usted quiere decir con ellas. De manera que las reglas para hacer una escucha eficaz, en primer lugar, cierre la boca. En segundo lugar, no piense solo lo que va a decir. Cuando el otro termine, en tercer lugar, no interrumpa. Y ya hemos leído nosotros Proverbios 18, pero quiero releerlo de vuelta. Fíjese, 18 y el versículo 13. Al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Escuchar es considerado como una parte pasiva de la comunicación, pero fíjese que no lo es. ¿Por qué? Porque el escuchar sensatamente es preocuparse activamente por lo que dice y quiere decir nuestro interlocutor. Y mi querido, esto lleva tiempo. Y algunas veces nosotros no queremos gastar ese tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra preferencia innata, y eso es una cosa que también nos lo dicen los psicólogos, nuestra preferencia innata no es escuchar, más fácil es hablar que escuchar. Esto resulta más fácil para la mayoría de las personas y por eso es que nosotros interrumpimos, porque nosotros queremos hablar y hablar y hablar y no sentarnos para escuchar y comprender a la otra persona. La vez pasada tuve una charla con una pareja y mire, era admirable. La señora empezaba a hablar y cuando ella decía una frase, el marido se la completaba. Y ya le quería hacer decir a ella lo que estaba comenzando a decir y al final ella decía, pero no querido, no me dejaste terminar, era otra cosa lo que yo iba a decir. Y después hablaba él, ¿no es cierto? Y sucedía lo mismo con ella. Es decir, no se escuchaban mutuamente. Y miren, mis queridos hermanos, cuando marido y mujer reconocen la importancia de escuchar objetivamente, prestándose mutua atención, están tomando grandes medidas para construir poderosas líneas de comunicación. ¿Le resulta a usted fácil prestar atención? ¿Le resulta realmente fácil escuchar? ¿Se limita a escuchar a su cónyuge o trata de comprender lo que siente? Fíjese que hay una gran diferencia de simplemente escucharlo y tratar de oír lo que dice para saber lo que siente y lo que piensa. Porque esa es realmente la verdadera comunicación. Tercer lugar, comprender. Así que la comunicación consta, primero, hablar. Segundo, escuchar. Tercero, comprender. ¿No es cierto? Y llegar a conocer a fondo a una persona no es una tarea fácil y ciertamente no puede lograrse antes del casamiento. Priscila y Tony. No puede lograrse la mayor parte de los casos antes del casamiento. ¿Por qué? Porque la verdadera comunicación lleva cientos de horas de relación. Lleva años en el matrimonio para realmente conocerse, comprenderse y comunicarse. La mayoría de las parejas viven juntas muchos años antes de que realmente se comprenda. Pero es sorprendente cuántas personas están obsesionadas por el deseo de que su cónyuge la comprenda, cuando en realidad deberían estar más preocupados por entender ellos al compañero. Y digo esto porque es el problema mayor en la comunicación. Todos nosotros queremos que se nos entienda, pero es que resulta que él no me entiende a mí y él tendría que hacer esfuerzo para comprenderme a mí y comprender mis puntos de vista y mis debilidades. Fíjese lo que dice un consejero. Si su mayor deseo es ser comprendido, usted es una persona enferma. Medio duro, ¿no? Eso lo dice acá un psicólogo. Si usted está constantemente ansiosa porque la otra persona lo comprenda a usted,
hay algo que no funciona bien en usted. Porque el deseo para que realmente haya una comunicación eficaz es que usted desee comprender a la otra persona y se esfuerce en comprender a la otra persona y no sentarse en el banquillo pensando de que la otra persona lo tiene que comprender a usted. Y fíjese usted que uno de los rasgos básicos de la persona egoísta es que no le interesa entender y aceptar a otros, pero piensa que otros deben entenderlo y aceptarlo a él. Es decir, es un rasgo característico de las personas egoístas. Y fíjese que el énfasis bíblico es todo lo opuesto. Filipenses capítulo 2:4, que consideramos la vez pasada, dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Es decir, que la fuerza del mensaje evangélico y la componente resultante del ejemplo del Señor es dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, como Él se dio a nosotros. De manera que todo nuestro mecanismo de comunicación debería tener como meta principal comprender a los demás, y especialmente a mi esposo o a mi esposa. Fíjese que si usted, después de varios años de casado, usted todavía dice, mi marido es como una bomba de tiempo, yo no sé cuándo va a explotar. O a lo mejor él dice, si ella me escuchara y tratara de comprender un poquito, no tendríamos tantas diferencias. O, para ponerlo en otras palabras, si la esposa dice, estoy cansada con este viejo cascarrabia que siempre me sale con una sorpresa. Mire, hay personas, los escuché yo decir esto. O la mujer que dice, o el hombre que dice, mi esposa es tan excéntrica que he decidido matarla con la indiferencia porque no me escucha. Ahora, si usted llega a decir esto, significa que hay serios problemas de comunicación o una requebrajadura en su relación matrimonial que usted tiene, ahora que sabe esto, obligadamente que resolver. Porque a lo mejor este es el principio del fin de su matrimonio. Resumiendo, mis hermanos, la comunicación involucra 3 elementos básicos. Primero, a ver mis alumnos, primero, hablar. Segundo, escuchar. Tercero, comprender. Primero es hablar. En la comunicación debemos, escuche esto, querer decir lo que decimos y decir lo que queremos decir. Ahora, si estas dos cosas, estos dos elementos, o sea, el decir con lo que se quiere decir, no están presentes, el diálogo pronto será torcido y los que participan estarán frustrados. Por eso es que dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. O como dice Proverbios 15:23, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Segundo lugar, hemos dicho que significa escuchar. Y alguien dijo con mucho ingenio que Dios creó al hombre con una boca y con 2 orejas. ¿Se da cuenta? Una boca, 2 orejas. ¿Por qué? Porque tenemos que oír 2 veces más de lo que hablamos. ¿No le parece? Sin embargo, hablamos 2 veces más de lo que oímos. Una grande contrariedad. Escuchar significa tomar tiempo para conocer la situación antes de sacar conclusiones. Número 1. Número 2, escuchar significa tratar de comprender a la otra persona. Y la mayoría de las personas están esclavizadas por sus propios intereses e ideas y no tratan de comprender a su cónyuge escuchándolo. Y el resultado, naturalmente, es de que el otro tampoco lo escucha a él. Ahí tenemos el problema. Tercer lugar, entonces, es comprender. El doctor Howard Hendricks dijo, un matrimonio feliz requiere 2 elementos. Primero, 2 personas que se conozcan profundamente. Segundo, 2 personas que se comprendan y que se acepten completamente una a la otra.
Esto no es fácil, pero cuando se logra, tenemos la relación ideal. Mis queridos, con eso terminamos. El matrimonio es una relación íntima basada en el entendimiento mutuo, pero si usted quiere entenderse con una persona, debe comunicarse.